Amados amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Quiero invitarles que oremos, le demos gracias a Dios y dispongamos todo nuestro corazón para estudiar su bendita palabra. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti, Señor. Venimos delante de ti dándote gracias por todas tus bondades, por tus misericordias y colocando nuestra vida en tus manos, Señor. Rogándote, Señor, que en este tiempo de reunión, de estudio bíblico, Señor, que en este tiempo que para ti hemos apartado, Señor, sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón a través de tu bendita palabra, Señor. Haznos dóciles ante tu palabra, Señor. Danos un corazón sensible a tu voz y a tu voluntad, Señor, y permítenos poner en práctica cada una de las cosas, Señor, que podemos aprender en tu palabra, Señor. Clamamos, abras nuestros ojos para que podamos conocerte más y más a ti, Señor. Que podamos conocer tu carácter, que podamos conocer quién eres tú, Señor. Que podamos conocer también, Señor, tu voluntad para la vida de cada uno de nosotros. Y también, amado Dios, clamamos que nos permitas ver en el texto bíblico, Señor, las buenas noticias que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, transforma nuestro entendimiento, transforma nuestra manera de pensar y de ver la vida a través del texto bíblico, Señor. Y una vez más, Señor, rogamos, persuádenos a la obediencia, Señor. Que todo lo que de ti aprendemos no se nos quede solamente en un cúmulo de información, no se nos quede solamente como una cantidad de datos, de información, como si fuera cultura general, Señor. No queremos esto solamente, Dios. Queremos dar un paso más allá y queremos pedirte por eso, llévanos a la obediencia, llévanos a poner en práctica, Señor, lo que de ti aprendemos. Señor, y todo esto, Señor, lo pedimos en tu precioso nombre, que es el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Jesucristo, hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén y amén. De nuevo quiero darles una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y quiero invitarles que por favor dispongan allí en su casa su cuaderno de apuntes, su bolígrafo, su Biblia, todas las cosas que son necesarias para que vayamos adelante en este estudio de la palabra del Señor. Durante ya varios meses hemos venido estudiando las parábolas del reino del cielo. El día de hoy quiero proponerles que estudiemos una parábola viviente. Y me explico, una parábola viviente es cuando Dios, a través de su palabra, sea en el Antiguo o sea en el Nuevo Testamento, utiliza la vida de una persona o de varias personas para ilustrar un principio de índole espiritual, para ilustrar una realidad espiritual y para permitirnos entonces también experimentar confrontación, para experimentar arrepentimiento y por supuesto para producir en cada uno de nosotros la obediencia que ya le hemos pedido al Señor a través de la oración. Quizá una de las promesas más hermosas que nosotros podemos ver a lo largo de todo el anuncio del Evangelio, a lo largo del anuncio de la venida del reino de los cielos, de la venida del Rey del cielo, sin duda alguna es la promesa de la cura a la ceguera. Y seguramente muchos de nosotros hemos experimentado lo que implica esa ceguera, porque en nuestra vida, así como también en el texto bíblico, la ceguera no es solamente de índole físico, ¿verdad? No es solamente la disminución de la capacidad de ver, de distinguir elementos, de distinguir personas, figuras, colores, lo que sea, no, sino que la palabra también nos habla de la ceguera espiritual. Y en ambos casos, tanto para la ceguera física como para la ceguera espiritual, el reino de los cielos termina levantándose como la cura, termina levantándose como la solución. Y en ese sentido, Cristo, como el Rey del cielo, es ese regalo prometido, es esa cura prometida desde el Antiguo Testamento. A través del libro de Isaías, por ejemplo, vamos a encontrar varias de esas promesas con las cuales se anticipa la venida de Cristo, se anticipa la venida del Rey y por supuesto la venida del reino del cielo. Mire por favor conmigo estos textos.
Isaías 29:18 dice, en aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. A través de este texto, si usted nota, existe la promesa de restauración por parte de Dios para su pueblo Israel. Y el elemento que se utiliza para traer sanidad, tanto de la sordera como de la ceguera, y estamos hablando de sordera y ceguera espirituales, es la palabra de Dios. Dice, cuando se lean las palabras de un libro, los sordos oirán y los ciegos verán a través de la neblina y de la oscuridad. Por otro lado, Isaías capítulo 35, versículos 1 al 6 dice, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. De nuevo, a través de este segundo texto en el libro de Isaías, el Señor promete restauración para su pueblo y note que es la promesa de Dios mismo viniendo para salvar. Dios mismo viniendo para restaurar, para sanar, para volver la gloria perdida al pueblo de Israel. Y es Dios mismo. De manera que tenemos nosotros la promesa del reino del cielo acercándose, la promesa del rey del cielo acercándose, si se quiere la promesa de un Mesías, de un Salvador, pero ese Mesías es nada más y nada menos que Dios mismo, trayendo sanidad, trayendo medicina, trayendo restauración a la vida de cada uno de los miembros de su pueblo que sufren, que ven su vida adolorida, quebrantada por dolencias de tipo espiritual, sordera, ceguera, cojera, mudez, ¿verdad? Y todo esto habla del estado, la condición espiritual del pueblo de Israel, pero también nos puede hablar a nosotros el día de hoy como iglesia de Cristo, porque no necesariamente el solo hecho de congregarnos, no necesariamente el solo hecho de participar de una ceremonia o de un rito espiritual nos hace libres, nos hace hijos del Señor, nos hace miembros del reino del cielo. Por esa razón es tan importante que el reino de los cielos se acerque a nosotros para traer sanidad de nuestra ceguera, de nuestra sordera y de todas las consecuencias que el pecado ha traído consigo a nuestra vida. Miremos por favor otro texto en Isaías. Isaías capítulo 42 versículos 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas, más allá del mar, esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que en ella hay. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos. Serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos y pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. De nuevo, si nosotros observamos el texto de Isaías 29, el texto de Isaías 35 y este texto
de Isaías 42, todos refieren a la promesa del reino venidero, del rey venidero, del Mesías prometido, y en todos los casos, una de las promesas más gloriosas, más hermosas y más anheladas por el pueblo de Israel era la promesa de poder salir de una vez de la ceguera espiritual, de la sordera espiritual, de la cojera espiritual y aún de la mudez, del mutismo espiritual en el cual el pueblo estaba sumido como consecuencia del pecado. Al día de hoy, nosotros como iglesia seguramente que lidiamos con tener un concepto más alto de nosotros mismos de lo que verdaderamente somos delante del Señor. Porque llegamos a pensar que el solo hecho de congregarnos ya es suficiente para ser hijos de Dios. Participar de un rito, como lo decía hace un instante, ya nos hace hijos del Señor. Y ocurre que más bien hemos aprendido a vivir de una manera religiosa, hemos aprendido a hablar de manera religiosa y en muchos casos hemos aprendido a llevar doble vida, una vida eclesiástica y una vida secular, cuando en realidad el llamado del Señor es que tengamos una sola vida y seamos las mismas personas, tanto en la comunidad eclesiástica como en nuestro trabajo secular, en nuestro estudio universitario, en el barrio donde vivimos, porque la vida delante del Señor no es vida religiosa y vida secular, sino que toda es la misma vida y toda nuestra vida debe ser alabanza y gloria para el nombre del Señor. En ese sentido, muchos miembros de iglesia cristiana que han aprendido a vivir bajo un manto de religiosidad están sumidos en la más profunda ceguera de índole espiritual. Están sumidos en la más profunda sordera. Están viviendo lisiados espiritualmente porque son cojos, porque son mudos, porque son ciegos, porque no oyen, a pesar de congregarse, a pesar de participar de un estudio bíblico, a pesar de haber sido bautizados quizá. Y ahí entonces es donde la voz de Jesucristo, la voz del Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del reino del cielo, debe retumbar en nuestra vida para producir vista, para producir audición, para producir habla y aún para enderezar nuestros pasos espiritualmente hablando, para que toda nuestra vida de nuevo le dé gloria y honra al Señor. Si ustedes observan con detenimiento, todos estos textos de la palabra del Señor hablan de recuperar la vista, pero no necesariamente hablan de cómo se va a recuperar la vista. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar que esa promesa de restauración, esa promesa de sanidad y de liberación se produce en medio de una confrontación. Jesús trae sanidad, Jesús abre los ojos a los ciegos, abre los oídos al sordo, abre la boca al mudo, vuelve a enderezar los pies del cojo, pero eso no se da en el vacío, no es sanidad por sanidad, sino que esa sanidad se da en medio de una confrontación profunda, porque el reino del cielo confronta las motivaciones más profundas del corazón del ser humano, de su corazón y del mío. El santo reino de Dios debe confrontar nuestra vida para que nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos para alabar a Dios. ¿Por qué vivimos de la manera como vivimos para exaltar el nombre de Dios? ¿Por qué hemos abandonado ciertas cosas con el ánimo de alabar el nombre de Dios? Y todas estas preguntas, de nuevo, tienen el ánimo de confrontar las motivaciones de nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué hemos optado, si se quiere, por un estilo de vida que debiera exaltar y glorificar el nombre de Dios? Con todos estos elementos puestos sobre la mesa, quisiera invitarles entonces que leamos juntos el texto del Evangelio de Mateo en el cual vamos a estar reflexionando el día de hoy. Abra conmigo su Biblia, por favor, en Mateo 19, versículos 16 al 30. Dice la palabra del Señor. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro,
¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen los menos importantes en ese día serán los más importantes. Amén. Esta es la porción de la palabra del Señor con la cual queremos iniciar entonces formalmente este estudio de la palabra del Señor. Los textos de Isaías nos sirven para ilustrar la promesa de la sanidad de la ceguera, ¿verdad? Pero recién en este texto vamos a notar la manera como Jesús confronta el corazón del rico, de sus discípulos, y en ambos casos, tanto el hombre rico como los discípulos se convierten en una parábola viviente para ilustrar la verdad del reino del cielo o el principio eterno del reino del cielo. Quiero invitarles que en primer lugar veamos la confrontación de la autojustificación. La confrontación de la autojustificación. En el caso del rico, dice el texto en el versículo 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Otras traducciones lo van a poner en términos de ¿qué buena acción debo hacer para ganar el reino del cielo?, ¿verdad? O para ganar la vida eterna. De esta manera nosotros vamos a encontrar que en la cosmovisión del rico, en la manera como el rico percibe a Dios, como el rico percibe el reino del cielo, como el rico percibe la piedad incluso, el reino de los cielos se trata de lo que uno hace y de lo que uno tiene. Esa es la cosmovisión que el rico tiene, lo que uno hace y lo que uno tiene. Y tristemente, muchas personas al día de hoy dentro de la Iglesia de Cristo tienen esa misma concepción acerca de la relación con Dios. No estamos frente a un Dios dadivoso, un Dios que nos da, un Dios que nos bendice, sino que muchas personas todavía tienen en su mente el concepto de yo me lo gané, yo me gané la bendición de Dios, yo me gané la bondad de Dios, yo me gané el favor de Dios, y todos estos pensamientos son completamente errados desde el punto de vista bíblico. Ese versículo 16 también expresa de una manera muy sutil, en la Nueva Traducción Viviente no es tan evidente, pero si nosotros vemos la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, si nosotros vemos Reina Valera y aún la Nueva Versión Internacional, vamos a notar que este hombre, este rico, se acerca adulando a Jesús. En lenguaje muy coloquial, colombiano, diríamos que le está dando cepillo
a la solapa de Jesús, ¿verdad? En ese sentido, este hombre se acerca echando flores al maestro diciendo: maestro bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y a esa expresión de maestro bueno, Jesús le sale al paso para decir: ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno y está en los cielos? Y de esta manera Jesús está remitiendo toda la bondad, todo el carácter amoroso del Señor al Padre Celestial. No porque Jesús no sea bueno, sino le está invitando a este hombre a dejar de darle gloria a los hombres para darle toda la gloria al Padre Celestial. Pero luego entonces, cuando Jesús le dice a este hombre en el versículo 17, solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple todos los mandamientos o vive cumpliendo todos los mandamientos. El hombre entonces pregunta: ¿cuáles son esos mandamientos? A lo que Jesús le responde: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si ustedes notan, todos los mandamientos que Jesús ha mencionado son los mandamientos que tienen, digamos, un carácter horizontal. Es decir, todos los mandamientos que tienen como eje la relación de cada uno de nosotros con nuestro prójimo. No robes, no mates, no adulteres, no des falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo. Todos estos son, digamos, la dimensión horizontal de la obediencia al Señor. Y el hombre se levanta de una manera muy autosuficiente, de una manera muy sobrada, muy llena de orgullo, para decir: todos esos mandamientos ya los he cumplido. Y de nuevo, todo lo que tenía que ver con la horizontalidad de las relaciones lo había cumplido. Sin embargo, faltaba lo más importante, y era la verticalidad en su devoción. Había cumplido todo lo humanamente posible, pero no se podía relacionar de una manera libre con Dios por un obstáculo. Dice: ¿qué más entonces debo hacer? Y Jesús lo expone: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. De esta manera entonces encontramos cómo la autojustificación es confrontada por Jesús. El primer elemento de la autojustificación es la adulación: maestro bueno. El siguiente elemento es la falsa piedad: todo lo que yo tengo que hacer, entre comillas, para ganarme el favor de Dios. Y eso no es la fe bíblica, esa no es la fe de la gracia, eso más bien es la religiosidad que invita a las gentes a vivir en penitencia, a vivir en constantes sacrificios, ¿verdad?, para tratar de ganar el favor de Dios con su manera piadosa, que más bien es una manera religiosa, es una manera hipócrita de vivir. No porque la obediencia sea hipócrita, sino porque estas personas piensan que son ellos, con su manera de ser y con su manera de vivir, los que están ganándose el favor de Dios, cuando no existe manera para nosotros como seres humanos de ganarnos el favor de Dios. Dios nos ha otorgado su favor, su bondad y su misericordia de manera gratuita. De otra manera estaríamos alejados del favor del Señor. Pero entonces encontramos la manera como Jesús exhibe la falsa piedad de este hombre. Obedece los mandamientos: ya los he cumplido todos los que me mencionaste. Pero Jesús entonces le insta a obedecer los mandamientos verticales: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No te hagas imágenes del Señor, ni adores a otros dioses. Y ahí por fin es donde el corazón de este hombre se quiebra, porque conforme lo que Jesús ya enseñó en el capítulo 6 de Mateo, versículos 19 al 24, usted y yo tenemos un llamado eterno, contundente y radical
para no hacernos tesoros en la tierra y poner de esa manera nuestro corazón en esos tesoros. ¿Dónde está el corazón del ser humano? ¿Dónde están sus tesoros? Allí donde están los tesoros, allí donde están las riquezas que usted y yo valoramos en la vida, ahí es donde está nuestro corazón. Y el corazón de este hombre estaba metido en sus riquezas, metido en sus posesiones. Y también en el capítulo 6 de Mateo, en esta parte, versículos 19 al 24, el ojo, la ceguera, la oscuridad del ojo está ligada a la avaricia, está ligada a servirle a otro Dios que no es el Dios que está en los cielos, sino el Dios de las riquezas. De esa manera, entonces, noten ustedes que la ceguera espiritual estaba presente en este hombre, porque su corazón estaba metido en sus riquezas. El tesoro más grande de su vida eran sus posesiones materiales, a pesar de estar obedeciendo todo lo concerniente a una religión horizontal. Pero su religión vertical, es decir, su comunión con Dios, el amor a Dios, que solamente Dios fuera dueño y señor de su vida, no era real, porque el dueño y señor de su vida eran sus posesiones materiales. Cuando eso es real en la vida de una persona, esa persona experimenta ceguera espiritual, porque el único Dios que puede traer luz y vida a nuestro corazón y a nuestro ser es el todopoderoso Dios del cielo. Pero el Dios de las riquezas, el Dios de la fama, el Dios de la esbeltez o de la estética, ninguno de esos dioses puede traer entonces luz a nuestra vida. Más bien van a traer ceguera, sordera, mutismo, van a traer cojera espiritual. Y por esa razón, amados hermanos, ustedes y yo debemos confrontar con el reino del cielo constantemente la autojustificación con la que nosotros queremos relacionarnos con Dios. Yo ya hice, yo ya me gané la bendición. No hay tal. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos recuerda una y otra vez que usted y yo fuimos salvos por gracia y no por obras, para que ninguno tenga de qué vanagloriarse. Y eso es lo que justamente Jesús está diciendo de este hombre. No tiene manera de ganarse el reino. Y entonces en los versículos 23 al 24, Jesús emite una sentencia muy fuerte. Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y quiero invitarles a pensar de la siguiente manera. Jesús no está diciendo es imposible que el rico entre, pero sí está diciendo es muy difícil. Y es difícil en virtud del amor al dinero que llega a desarrollar el ser humano. Y esto no es exclusivo del rico. Mire, cualquier persona, teniendo mucho o teniendo poco, usted y yo podemos llegar a tener tanto amor por nuestros cuatro corotos, por las cuatro cosas que tenemos, que fácilmente nos podemos perder en el camino y olvidarnos que nuestro Señor y nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Y vamos a comenzar a rendirle adoración a las cosas materiales, vamos a comenzar a rendirle culto a la apariencia, vamos a comenzar a rendirle culto a la estética, cuando todos estos dioses inmateriales, ¿verdad? En principio nos están dando ceguera, nos están dando sordera, pero los amamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta que estamos caminando hacia un abismo profundo del cual no hay salida. El texto dice, es difícil que el rico entre, pero no es imposible. Los discípulos quedaron atónitos y dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los mira para decirles lo siguiente, humanamente hablando, es imposible, es decir, para el ser humano, alcanzar la salvación por sus propios medios es imposible. Por eso este hombre rico, a pesar de su humana apariencia de bondad, a pesar de su obediencia horizontal, está alejado del reino del cielo. Pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Jesús le contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso,
Ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos de los que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. A partir del versículo 25, Jesús comienza a confrontar la autojustificación, ya no en una persona rica, pero en sus discípulos, porque los discípulos no están exentos de ese pensamiento de autojustificación. Para el rico, recuerde, la cosmovisión en la cual se fundamenta la autojustificación es lo que se hace y lo que se tiene. Yo lo hice y yo tengo dinero, yo puedo comprar cualquier cosa. En el caso de los pobres o en el caso de los discípulos, también es lo que se hace. Yo lo he hecho, el esfuerzo personal. Pero en segundo lugar tiene que ver no con lo que se tiene, sino con lo que se ha perdido. Porque entonces el pobre piensa que al ser pobre, al no tener posesiones materiales, es más piadoso que el que tiene muchas cosas. La pregunta del discípulo: ¿cómo se obtiene la salvación? Y Jesús responde de una manera contundente, desarmándoles la estantería de las obras. La salvación es del Señor, porque para el ser humano es imposible alcanzarla por sus propios medios. De tal manera que no hay obras de beneficencia, que no hay acciones que nosotros podamos emprender para ganar la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado por gracia a través de la persona de Cristo Jesús, y la ha aplicado a nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. La falsa piedad que tenía el hombre rico, manifestada en yo he obedecido todos los mandamientos, también está presente en los discípulos, pero ellos lo ponen en términos de lo hemos dejado todo. ¿Qué era todo para ellos? Las redes de pescar, las barquitas, el lugar donde se cobraban los impuestos. El celote había dejado entonces de participar del brazo armado de la resistencia judía en contra de los romanos, pero todo eso era lo que los discípulos decían: lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? Y note que en la mentalidad de los discípulos el reino del cielo es algo que se puede obtener por un trueque. Yo puedo intercambiar cosas para llegar a tener el reino del cielo. Yo abandono mi vida, yo abandono la maldad, yo abandono el pecado, y en retribución entonces Dios me entrega la vida eterna, la salvación, el reino del cielo. Y Jesús les está diciendo: no es tan plano como ustedes lo están viendo. No se trata de un trueque, porque entonces no habría gracia. La sentencia de Jesús entonces es muy fuerte, porque dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes también se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego Jesús les está diciendo: va a haber un momento, que es el momento de la restauración del reino a Israel. Es el momento de la renovación de la tierra, cuando el Hijo del Hombre se sentará en su trono y ustedes conmigo, les está diciendo Jesús. Luego les está diciendo: sí habrá gloria para ustedes, pero es una gloria distinta a como ustedes la tienen concebida. No es un reino terrenal, es un reino celestial. Pero por otro lado, Jesús les dice: todo lo que ustedes van a recibir, lo van a recibir en calidad de herencia, de donde entonces lo importante no es necesariamente lo que se recibe, sino el vínculo que existe entre el dador y el receptor. Y ese vínculo es la adopción. El Padre Celestial nos ha tomado por hijos a través de Cristo Jesús, nos adoptó como miembros de su familia, y ese vínculo es lo que Jesús está exaltando en medio de esto, invitando a sus discípulos a poner la mirada en lo que realmente es importante y a no dejarse obnubilar ni por riquezas, ni por fama, ni por poder, ni por prestigio, ni por la probable influencia
que ellos pudieran ejercer en la vida de otras personas. De nuevo, no es por obras, sino por gracia. Y así como el hombre rico tenía su propia autojustificación, los discípulos también tenían la suya. Para el hombre rico era yo he obedecido los mandamientos, para los discípulos era nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar a cambio? Noten de esa manera que Jesús ha desarticulado entonces la autojustificación y de esta manera Jesús a través del rico y de los discípulos está mostrando que el uno y los otros están completamente ciegos y entonces la humanidad está ciega por causa de su pecado. Y esa ceguera le invita al ser humano a pensar que puede acercarse a Dios por sus propios medios. Quiero invitarles que por favor leamos juntos Mateo capítulo 20 versículos 17 al 34. Dice la palabra del Señor. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen. Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces, la madre de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que me permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan le habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante pudieron ver y luego lo siguieron. La primera confrontación que tenemos en el texto anterior, el hombre rico y los discípulos, es la confrontación con la autojustificación. Ahora vamos a ver la segunda confrontación, que es el segundo síntoma de esa ceguera espiritual, que es la autopromoción. El texto bíblico de Mateo 20 nos señala que Jesús está anunciándoles a sus discípulos a través de una paradoja el sufrimiento que deberá experimentar. A través de esa paradoja Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre, y quiero que por favor ustedes tengan muy presente esa figura porque es una figura gloriosa, es una figura majestuosa, es la figura de Dios entregando el poder absoluto a su Hijo para que el Hijo de Dios, Cristo, sea el gobernante eterno del universo y ese reino no tendrá fin nunca, jamás. Ahora Jesús les está diciendo, el Hijo del Hombre, esta figura majestuosa, será entregado en manos de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los romanos,
y siendo esa figura gloriosa, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del reino del cielo, morirá en manos de pecadores. Y esto es una paradoja absoluta. Esto es una paradoja completa que invitaría a los discípulos a compungirse, invitaría a los discípulos a experimentar dolor en el corazón y aún a contemplar que el pecado propio es el que está conduciendo a Cristo para dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, cuando Jesús comienza a hablar de su muerte, de su padecimiento, pero también de su resurrección, aparece la madre de Santiago y de Juan para pedir una cosa salida de toda proporción, salida incluso de todo pudor. Jesús está hablando de su muerte y esta doña llega para pedirle el puesto de honor para sus hijos. Y no sé si usted logra saborear entonces el contraste tan fuerte en este texto. Jesús está hablando de bajar y ellos están hablando de subir. Jesús está hablando de muerte y ellos están mirando la manera de autopromoverse para sentarse en un lugar de honor. Jesús está diciendo, voy a morir para dar la vida en rescate por muchos. Y estos están diciendo, mamá, interceda por nosotros para que podamos sentarnos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. De esta manera entonces comienza a esbozarse la ceguera que hay en el corazón de los discípulos. Porque cuando la mujer se acerca a Jesús, Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu petición? Y la mujer descaradamente le dice, quiero que mis hijos se sienten en el lugar de honor cuando tú estés en tu reino. Y note entonces que esto es la apelación a la influencia. Esto es lo que nosotros en Colombia llamamos coloquialmente la palanca. Yo tengo palanca en esta oficina, entonces puedo interceder para que usted pueda hacer rápidamente ese trámite o para que reciban su hoja de vida o lo que fuera. Aquí esta mujer tiene la misma concepción respecto de Dios. Dios es manipulable, Dios es corruptible. El Hijo de Dios es susceptible de ser corruptible y yo voy a utilizar mis influencias según la tradición y según lo que muchos historiadores han aportado acerca del vínculo de esta mujer con Jesús. Esta mujer es aparentemente hermana de María, la madre de Jesús. Entonces esta es tía de Jesús. Y Juan y Jacobo vendrían a ser primos de Jesús también. Luego noten ustedes que está ejerciendo una aparente influencia de familia para llegar a tener un lugar de honor. Ahora, frente a esa petición, Jesús le responde, ustedes no tienen idea lo que están pidiendo. ¿Ustedes pueden acaso tomar la copa amarga de sufrimiento que yo estoy por tomar? Pero la ambición por el poder, la ambición por el reconocimiento es tan grande en el corazón de los discípulos que dicen, sí, estamos dispuestos a tomar esa copa. A lo cual Jesús les responde, entonces se la van a tomar la copa de sufrimiento. Sin embargo, no me corresponde a mí dar el lugar de la derecha o el de la izquierda, porque mi Padre Celestial ya escogió a quienes va a sentar a mi derecha y a mi izquierda. Pero sufrir, van a sufrir. De esta manera Jesús expresa su malestar, expresa su indignación por la ambición de los discípulos, pero ojo, que no es solamente este par de discípulos. Lo que ocurre es que ellos, a través de su señora madre, se han adelantado a los demás discípulos. Dice el 24, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, pero no es porque tuviesen pudor en el corazón, no es porque ellos no tuviesen la misma aspiración, sino porque Juan y Jacobo se les adelantaron. De esa manera Jesús toma entonces a todos los discípulos. Juan y Jacobo fueron los de la petición, pero toma a todos los discípulos para reconvenirlos, lo cual indica que todos los discípulos estaban aspirando a lo mismo.
Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Y basta solamente con mirar la conducta de las personas que tienen posiciones elevadas en nuestra sociedad, una posición de privilegio, una posición de autoridad, una posición de prestigio, y vamos a ver que cada uno de ellos, a la más mínima oportunidad, va a sacar todas sus credenciales para mostrarse, para exhibirse, para que lo vean. Es como un pavo real que cuando tiene todas sus plumas en esplendor, no duda en abrir las plumas y en comenzar a graznar de la manera tan horrenda como los pavos reales graznan, pero llaman la atención para que miren sus plumas. Eso es lo que hacen los gobernantes. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, eso es justo lo que ustedes no deben hacer. Eso es justo lo que ustedes no deben llevar a la práctica en su vida, porque el reino de los cielos no se rige por esos mismos patrones. El reino de los cielos no se rige por títulos. El reino de los cielos no se rige por esas influencias. El reino de los cielos no es corruptible. De esa manera es como Jesús entonces está exhortando a sus discípulos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y la razón, el argumento de Jesús es su propia vida. Pues ni el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y noten ustedes el nivel de ceguera tan profundo que tienen los discípulos del Señor, aún después de haber pasado años caminando al lado de Cristo. La iglesia de Cristo al día de hoy, usted y yo no somos la excepción. Usted y yo no estamos vacunados contra esa ceguera. Por esa razón es necesario que la palabra de Dios nos sea enseñada y nos sea predicada para que las escamas de los ojos nos caigan y podamos ser libres de esa ceguera que tiene como base o como manifestación la autojustificación, pero también la autopromoción. Yo quiero liderar, yo quiero estar arriba, yo quiero que me pongan a servir, yo quiero hacer, yo quiero hacer. Mire, el reino de los cielos no se trata de hacer o de tener. El reino de los cielos tampoco se trata de colocar la palanca para que entonces me promuevan. El reino de los cielos se trata de servicio. El que quiera ser grande debe ser el pequeño. El que quiera ser primero debe ser esclavo. Y el modelo por excelencia, la parábola viviente de servicio, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, para poner en evidencia la ceguera de sus discípulos, el evangelista se basa en la vida de dos hombres que están sentados a la orilla del camino, como todos los mendigos de la época, y son dos hombres ciegos. Note usted que va a colocar en contraste la vida de los dos hermanos, los dos Zebedeos, Juan y Jacobo, que se acercaron para pedir lugares de honor. Ahora los va a contrastar con dos hombres ciegos que se acercan también, pero no para pedir lugares de honor, sino para pedir algo vital, algo que era de vida o muerte. Mientras Jesús y sus discípulos salían de Jericó, la gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¡Cállense!, les gritó la multitud. Sin embargo, los ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante pudieron ver. Luego lo siguieron. La manera como Jesús desarticula entonces la ceguera de sus discípulos es a través de estos dos ciegos, exhibidos como una parábola viviente. Estos dos ciegos, si ustedes notan, están acercándose también a Jesús con una pregunta
son recibidos por el maestro, ¿qué quieren que haga por ustedes? Fue la misma pregunta que Jesús hizo a la mamá de Juan y de Jacobo. ¿Qué quieres que haga por ustedes? La mujer pide lugares de honor para sus hijos. Estos dos hombres están pidiendo la vista. Sin embargo, cuando nosotros estamos viendo el texto en su contexto, vamos a notar que estos hombres ciegos tienen más visión que cualquier otra persona. Estos hombres ciegos tienen más visión que cualquier persona, porque cuando ellos escuchan venir a Jesús, las palabras que salen de su boca son Señor, Hijo de David. Y miren ustedes que de esa manera ellos están reconociendo el poder, la autoridad, la gloria y la majestad de Jesús. Señor. En griego ellos están diciendo Kyrios, que es el Señor, que es el equivalente al Adonai del Antiguo Testamento. Están reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios encarnado. Pero por otro lado están diciendo también Hijo de David. Están reconociendo la majestad de Jesús, el señorío de Jesús anticipado por el profeta Isaías. De la raíz de David vendrá nuestro Salvador. Y estos que no ven físicamente hablando, pueden ver espiritualmente. Y los otros que podían ver físicamente están ciegos espiritualmente. Ten compasión de nosotros. Estos reconocen miseria. Estos reconocen su limitación. Los dos hijos de Zebedeo, los otros 10 discípulos, no reconocen miseria. Ellos reconocen título. Señor, yo quiero sentarme a tu derecha y a tu izquierda. El hombre rico reconoce poder. ¿Qué tengo que hacer para tener el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y miren ustedes que tanto el rico como los discípulos, como la madre de Jacobo y de Juan, son completamente ciegos, espiritualmente hablando. Pero estos ciegos, que no pueden ver con sus ojos físicos, han reconocido a Jesús como Señor, han reconocido a Jesús como Hijo de David, y delante del Señor han reconocido su propia miseria. Ten compasión de nosotros. Y cuando Jesús le lanza la pregunta, ¿qué quieres que haga por ustedes? ¿Qué quieren ustedes que les haga? Maestro, que podamos ver. Al instante, dice el texto, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos y pudieron ver y lo siguieron. Y esto es sumamente importante en el texto bíblico, porque entonces no son dos que reciben la sanidad y simplemente, Señor, gracias por haberme sanado, y se largan y se van. No, son dos que después de haber recibido la vista física, experimentan lo que implica seguir a Jesús. Ahora esos dos ciegos se han convertido en discípulos del Señor. No tenemos idea de cuáles son sus nombres, no tenemos idea de qué mismo ocurrió con ellos después. El texto bíblico no lo señala. Pero se volvieron seguidores del Señor. Y seguidor del Señor en las categorías de Mateo significa imitador de Cristo. Con esto, Jesús está cerrando entonces la promesa del reino de los cielos, trayendo vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos y un correcto andar a aquellos que estaban cojos espiritualmente hablando. Cuando Pedro y los discípulos preguntan, ¿y entonces quién podrá salvarse? El Señor les responde, humanamente hablando es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y ahora, al devolverle la vista a los ciegos, Jesús está recordándoles eso mismo. Para Dios no hay nada imposible. Y vale la pena, amados hermanos y amigos, que al día de hoy nos preguntemos, ¿cuál es la motivación que usted y yo tenemos para servir al Señor? ¿Cuál es la motivación que usted y yo tenemos para vivir de la manera como lo hacemos? ¿Estamos acaso pretendiendo que nuestra manera de vivir es lo que nos hace ganarnos la bendición de Dios? ¿Estamos acaso pretendiendo que nuestra manera de vivir es lo que nos hará ganarnos la vida eterna? O más bien,
hemos reconocido que la vida eterna es un regalo que Dios nos ha dado y nuestra manera de vivir se convierte no en lo que gana la vida eterna, sino en la manera de agradecerle a Dios por la vida eterna que ya nos ha dado. Que Dios en su misericordia abra nuestros ojos, porque somos igual de necesitados, somos iguales de ciegos y necesitamos que Dios por su palabra abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y enderece nuestros pasos para que entonces toda nuestra vida sea de honra y alabanza al nombre de nuestro Señor. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por su bendita palabra? Amado Dios y Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Es tu bondad y tu misericordia, Señor, la que nos mantiene en pie y la que nos permite hoy acercarnos a ti, Señor. No hay riqueza, no hay poder, no hay influencia, no hay apariencia de piedad, Señor, que nos pueda poner en comunión contigo. Lo único que nos puede poner en comunión contigo es la fe en el Hijo de Dios. Y esto no lo hemos recibido por obra, sino por gracia, Señor. Hoy nos acercamos delante de ti, Señor, quitándonos todo velo de autojustificación, porque no somos buenos, no somos justos, Señor. Si somos considerados santos es por la obra de Cristo, mas no por nosotros, Dios. Y por eso damos gracias, porque Cristo nos ha justificado cuando nosotros no podíamos hacerlo. Gracias también, Señor, porque no somos nosotros los llamados a autopromovernos, sino en todo tiempo, Señor, a esperar que tú nos pongas, Señor, en el lugar donde nos quieres colocar para que nuestra vida exalte tu nombre. Señor, santifícanos en tu verdad. Abre nuestros ojos con la verdad del Evangelio. Y de esta manera, Dios, que tu reino quite de nosotros toda sombra de ceguera, toda sombra de autojustificación y toda sombra de autopromoción, para que en todas las cosas, como lo he orado una y otra vez el día de hoy, Señor, tu nombre sea exaltado en toda nuestra manera de vivir. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, les enviamos un abrazo muy, muy grande desde aquí. Y rogamos al Señor para que la próxima semana podamos tener de nuevo la oportunidad de reunirnos para estudiar la bendita palabra del Señor. Hasta pronto. Dios les bendiga.